Bien, sí. Sí significan algo las líneas punteadas. Las líneas punteadas significan la delimitación de los contextos, ¿sí? Todo nuestro sistema es el dominio. Todo nuestro sistema completo se le llama dominio. Puntualmente, a esos pequeños contextos que se forman dentro de la organización, donde se habla el mismo idioma, donde nosotros identificamos que tenemos ese, por así decirlo, ese pequeño negocio dentro de nuestra compañía, donde todos hablan un mismo idioma, en donde todos, digamos, realizan prácticamente lo mismo, en donde realizan una sola acción o una sola operación entre todos, ese es el contexto delimitado. Y precisamente las líneas punteadas delimitan ese contexto. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el contexto de compra, podríamos tener un contexto por acá, sería el de inventarios. ¿Mm? Podríamos tener un contexto que es más, digamos, core, ¿ah? A toda la organización. Y después podríamos tener un contexto que es de planificación, ¿sí? Entonces, tendríamos varios contextos delimitados. ¿Mm? Y la comunicación entre ellos es como es en la vida real, ¿sí? A veces por ahí, acá puede confundir estas pequeñas burbujitas que tenemos y las líneas punteadas. ¿Ah? A veces existen en esos idiomas que definen el contexto, existen grises donde existen partes que no están muy bien delimitadas, ¿sí? Y eso es lo que está marcando la línea punteada. Y la línea negra en sí define un contexto puntual que puede llegar a identificarse no solo por el idioma, sino por la operación que hacen adentro. ¿Mm? Pero sí, estos son contextos. Pueden o no mapearse en un microservicio. Lo normal es que sí se mapeen. Pero bueno, vamos a, digamos, todo esto está, lógicamente está planteado como herramientas de análisis y diseño y de identificación de contextos en el libro de Domain Driven Design. Eh, Da para hablar mucho sobre cómo se identifican estos contextos, cómo se identifican estos lenguajes unificados. La línea punteadita acá está definiendo los lenguajes unificados y la línea negra esta vendría siendo un contexto. Algunos contextos hablan con con el mismo lenguaje unificado y básicamente podría ser un contexto todo lo que está dentro de la línea punteada o podrían ser varios contextos chiquititos. Bueno, vamos a vamos a comenzar a hablar de las herramientas que nosotros vamos a tener que entender a la hora de hablar de un diseño orientado a dominio, ¿sí? El concepto de agregado es el concepto fundamental para desarrollar cualquier sistema y que ese desarrollo sea sustentable, ¿sí? ¿Qué significa que sea sustentable? Que lo pueda mantener, que no me genere ningún tipo de acoplamiento, que no me genere ningún tipo de independencia deseada en el futuro, de que el mantenimiento no sea muy complejo, de que lógicamente se mapee bien la realidad al sistema. Entonces, para que el desarrollo de cualquier sistema sea sustentable, el agregado es un componente fundamental que hay que saber identificar y hay que saber, digamos, eh, dominar ese concepto, esa idea. ¿Qué es lo que es un agregado? Son una serie de objetos que encapsulan y abstraen un concepto bien definido en nuestro sistema. Por ejemplo, una factura de venta. Una factura de venta es una operación, o sea, es un documento que representa una operación
de venta y que incluye un montón de ítems que se vendieron y están unificados todos esos en una factura que contiene un encabezado, una referencia a quién fue el comprador y un total, por así decirlo, una forma de pago. Eso es un agregado. Digamos, podría mapearse a un agregado. Una orden de compra también es un concepto agregado. El agregado está muy relacionado con lo que sería la agregación en conceptos de orientación a objetos, ¿sí? Si nos vamos a memorizar un poquitito qué es lo que significa composición y agregación y esos conceptos en programación, en lenguajes orientados a objetos o en diseño orientado a objetos, significa que un objeto está compuesto por varios objetos. Significa, lo que en el fondo quiere decir es que el agregado se da cuando en un objeto superior existen otros objetos, otras instancias de objetos que lo componen. Entonces, el agregado en sí digamos, un componente que está compuesto por un montón de clases que entre todas ellas definen un concepto muy puntual. Ese concepto, digamos, de agregado es muy común verlo en todos lados, es muy fácil de identificar, es muy fácil, no es tan difícil de comprender, no es difícil de entender. Cuando uno recibe, digamos, cierto requerimiento de desarrollo, no es difícil identificar los agregados. Lo que sí es difícil es darse cuenta bien qué hacer con ese agregado, ¿sí? Una de las particularidades que tiene un agregado es que tiene que verse como una unidad